Hola campeones, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer saludarles de nuevo. Hoy en Hablemos de Inmigración, 27,332 personas han sido invitadas para aplicar a la residencia permanente y como requisito, el puntaje más bajo de la historia. Además, grandes noticias del gobierno canadiense para estudiantes internacionales. Conversaremos con Ivonne Navas, quien es consultora registrada de inmigración y además especialista en educación internacional. ¿Cómo funciona el Express Entry? ¿Qué es la categoría CEC y quiénes son elegibles? ¿Cuántas horas de experiencia laboral significa un año para asuntos de inmigración? Pasos claves para prepararse para futuros sorteos de Express Entry. Todo esto y mucho más a continuación. Pero antes me gustaría preguntarte, si has decidido emigrar, estudiar y trabajar en Canadá, contáctanos por WhatsApp. Nosotros podemos referirte con profesionales en el área de educación e inmigración en Canadá, quienes van a asesorarte, por supuesto, de la mejor manera y así guiarte para que puedas lograr con éxito tu proyecto de emigrar a este país. Así que bueno, ya lo sabes, el link de nuestro WhatsApp aparece en todos nuestros videos aquí abajito para que así puedas contactarnos fácilmente. Mi nombre es Antonio Goches y aquí comenzamos. Bienvenidos de nuevo, un abrazo fuerte desde Vancouver, Canadá. El 12 y 13 de este mes fueron días de grandes noticias en el área de inmigración y educación en este país. ¿Y quién mejor para conversar sobre este tema que nuestra querida amiga Ivonne Navas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, estamos de verdad súper contentos, estamos celebrando muy buenas noticias en todos los aspectos de la inmigración y educación. De verdad que de esta manera el gobierno sigue demostrando su compromiso de llevar a cabo su plan canadiense de inmigración, que salió desde finales del año pasado, el plan canadiense del 2021 al 2023. Y vaya sorpresa que nos ha dado con estas noticias del fin de semana en cuanto a educación, de los programas que se van a poder llevar a cabo en el 100% en línea. Estamos bien contentos. Claro, también hay que agregar a todo esto que el puntaje es el nunca antes visto en la historia del Express Entry. Así es, el puntaje bajó dramáticamente a 75, lo cual quiere decir que realmente los candidatos que estaban en lo que le llaman el pool, el Express Entry Pool, con los requisitos mínimos se les invitó a la residencia permanente bajo esta categoría llamada de CEC, Canadian Experience Class. Háblanos de quiénes se benefician y de qué manera, Ivonne, para aclarar confusiones y sobre todo para contestar algunas preguntas e inquietudes de nuestra audiencia. Sí, bueno, esto sí es importante que lo aclaremos, Antonio, porque sí tienes razón, nos han contactado mucha gente. Felicitamos a nuestros clientes que recibieron esa invitación, pero también hay mucha comunicación, sobre todo en las redes sociales, comentando de gente que, bueno, ahora sí puedo yo ingresar para ya bajo el puntaje, quiere decir que ya puedo emigrar. No se trata así tan fácil, entonces vamos a explicarlo de una manera digerible, clara, en varias partes. Número 1, las personas, los candidatos que ya estaban dentro de la plataforma, que ya estaban dentro del Express Entry que le llaman pool, ¿sí? Dentro del sistema del Express Entry, que ya habían creado su perfil, los requisitos mínimos para este programa específico del CEC, Canadian Experience Class, son los siguientes. Número 1, tener el nivel de idioma requerido en todas las áreas lingüísticas. Nuevamente, como ahí ya va. lo hemos, sí, como ya, así parezco disco rayado, pero de verdad que no me canso de repetirlo y siempre soy muy redundante en este tema, porque no me voy a cansar de darle la importancia al inglés. Deben de tener el nivel de idioma requerido en todas las áreas lingüísticas. Por ejemplo,
para el programa, con las experiencias del NOC 0 se requiere un Canadian Language Benchmark, o sea, un nivel de 7. Y para las personas que tengan experiencia con puestos en la categoría B, se necesita un Canadian Language Benchmark de un 5. Entonces, ¿cómo se resume esto? Una persona, para que pueda siquiera ingresar a la plataforma del Express Entry, para que pueda entrar al pool, debe de contar con un idioma oficial que demuestre sus habilidades lingüísticas, como puede ser el CELPI, puede ser el IELTS, puede ser el CAEL, ¿sí? Y deben de tener en todas las áreas lingüísticas listening, oral expression, listening, comprensión auditiva, expresión oral, lectura, escritura, un nivel aceptable. Otro de los requisitos que también ahí vamos a aclarar la gran confusión que tienen ahora muchas personas es: se debe de tener un año de experiencia laboral calificada en Canadá. Y ahí es donde a lo mejor vamos a reventar la burbuja de muchos de nuestra audiencia, porque se emocionaron y de que ahora ya puedo. Bueno, en el Canadian Experience Class deben de tener experiencia laboral calificada en Canadá en los últimos 3 años antes de aplicar. Esto quiere decir que son 1,560 horas. Vamos a explicar un poco más adelante cómo puede ser esa combinación de las 1,560 horas acumuladas, porque también ahí mucha gente hace sus matemáticas de la manera que más les conviene, pero también el sistema migratorio tiene fórmulas y un sistema muy específico. ¿Qué significa experiencia calificada, Ivonne? La experiencia calificada significa trabajos con las categorías, con los códigos que les llaman NOC, National Occupation Code, códigos de ocupación nacional en las categorías 0A o B. ¿Cómo lo podemos describir de una manera también digerible? Quiere decir, los códigos con 0 son los puestos gerenciales. Los códigos con A son los trabajos profesionales. Y los códigos B, lo que le llaman el sistema Skill Level, son los trabajos técnicos o de oficios calificados. Y algo bien importante, esta experiencia debe de haberse acumulado con los debidos permisos y autorizaciones para trabajar. Esto es, que la persona haya tenido un work permit, un permiso de trabajo válido. En base a tus conocimientos y experiencia en las leyes de inmigración, Ivonne, ¿consideras que vamos a seguir viendo números similares durante este año en base a invitaciones y al puntaje requerido? ¿O cuál es tu perspectiva al respecto? Sí, eso obviamente solamente el gobierno de Canadá, las autoridades migratorias tienen el poder, el control, la decisión para decidir cuál va a ser el puntaje mínimo. Y eso es una pregunta que nos han bombardeado ahora sí por todos lados. Es probable que vuelva a haber otra invitación con los puntos tan bajos, pero también es probable que los números vuelvan a la normalidad. Y también hay que recordar que el sistema de Express Entry no es un programa como tal. Es un sistema de manejo de los 3 programas principales, que son uno del Federal Skill Worker Program, el Federal Skill Trade Program y el Canadian Experience Class. Entonces, considerando que el gobierno ya emitió tal cantidad de invitaciones bajo esta categoría tan específica, es probable que el gobierno ahora se desvíe hacia otras categorías que le van a permitir satisfacer la mano de obra calificada en otras áreas. Ok.
Una de las grandes incógnitas de nuestra audiencia, Ivonne, ¿cómo puedo crear esa experiencia laboral calificada? ¿Cuáles son los permisos de trabajo que me permiten prepararme para acceder al sistema de Express Entry en el futuro? Muy buena pregunta, Antonio, porque hay mucha confusión y desgraciadamente vemos muchas víctimas que invierten muchísimo dinero en educación en Canadá y se vienen a programas con el objetivo final de que sea la residencia permanente, pero se dan cuenta mucho tiempo después de haber estado a veces años o muchos meses invertido muchos miles de dólares y resulta que esa experiencia no califica hacia la residencia permanente. Podemos dar ejemplos válidos de permisos de trabajo que sí calificarían, por ejemplo, para esto, el Canadian Experience Class o para la experiencia laboral calificada. Y puede ser, por ejemplo, los permisos de trabajo abiertos. Vamos a suponer que viene un estudiante con su pareja legal, con su esposo, su esposa. Entonces, ellos tienen la elegibilidad para un permiso de trabajo abierto. Otro tipo de permiso de trabajo válido y que le puede dar al candidato experiencia laboral calificada son los permisos de trabajo postgraduación, lo que le conocemos como el Postgraduate Work Permit en inglés. Otros permisos de trabajo para experiencia laboral calificada pueden ser los permisos de trabajo con empleadores específicos. Quiere decir los que son bajo LMIAs, el Labor Market Impact Assessment, o los permisos de trabajo que se adquieren también con empleadores específicos en posiciones específicas a través de los tratados de libre comercio, ¿sí? Entre otros. Ahora, en lo que más hay confusión, en lo que más hay fraude, en lo que más hay engaño, ¿cuáles son los trabajos que no son elegibles para experiencia laboral calificada precisamente con esta categoría, el CEC Class, de Canadian Experience Class? Aquí es bien importante definirlos e identificarlos. Ojo y oído a esto. Estos son los permisos de trabajo que no te permiten crear la experiencia laboral para poderte postular en la categoría CEC o Canadian Experience Class. Número 1. Los programas de estudios por lo general otorgan un permiso de trabajo abierto, pero cualquier experiencia laboral que se haya acumulado durante un programa de estudios, obviamente es muy valiosa a nivel curricular, es muy valiosa para el sistema de adaptabilidad en Canadá y posibles empleadores, pero específicamente la experiencia laboral que se haya acumulado durante un programa de estudios, desafortunadamente no es válida para este programa. Aún y cuando este permiso de trabajo haya sido con un programa de estudios de lo que les llaman co-op, ¿ok? Esa experiencia tampoco sería una experiencia laboral calificada para esta categoría. También muchos candidatos piensan, bueno, si nadie me quiere contratar, la situación está muy difícil, voy a establecer mi propio negocio y yo me voy a autocontratar. O sea, es lo que le llaman self-employed. Tampoco eso contaría. Sí es muy útil para otras categorías migratorias, pero específicamente para el CEC no cuenta, desafortunadamente. Tampoco para los programas de refugio. Es una persona lo que le llaman refugee claimant. Y obviamente no podemos dejar de enfatizar las personas que hayan trabajado sin autorización. Las personas que hayan trabajado, aunque sea por 1, 2 o los años que sea, si no se contaba con un permiso de trabajo, sin una autorización para trabajar, pues obviamente no va a contar. Y mucho menos si la persona no tenía un estatus legal en Canadá. Y volvemos a repetir, es bien importante
con esto que acaba de hacer el gobierno nos ha demostrado que sí se puede, que hay sistemas establecidos, que hay rutas a seguir y sí es posible lograr la residencia permanente si se hacen las cosas bien. Entonces, por eso mismo siempre tratamos de cuidar y de apoyar a nuestros paisanos, a nuestra comunidad latina, para que hagan las cosas bien, para que sigan las reglas del sistema y si tienen oportunidades laborales, que investiguen, que se informen bien para que puedan obtener esos permisos de trabajo y adquieran una experiencia valiosa siguiendo todas las reglas del sistema y contando con los permisos de trabajo correspondientes. Teníamos pendiente esto, Ivonne. ¿Cómo podemos seguir una buena estrategia para acumular las 1,560 horas de experiencia laboral calificada que requiere, en este caso, Express Entry bajo la categoría CEC? Sí, y eso es bien importante, Antonio, porque el cableado que tenemos en América Latina es muy distinto. Ni siquiera estamos acostumbrados a muchas veces al trabajo por hora, o también la cantidad de horas que se trabaja por semana puede ser muy distinta a los sistemas que tenemos en Canadá. Entonces, para efectos migratorios y para que también le ayudemos a nuestra audiencia a hacer esa combinación de matemáticas de una manera estratégica para que se vayan por el carril correcto, lo podemos poner de esta manera. Se debe de tener un año, por lo menos un año, 12 meses, de experiencia calificada en Canadá en los últimos 3 años antes de aplicar. ¿Cómo se puede lograr lo que le llaman ese año de experiencia calificada? Número 1, hay varias maneras. Número 1, puede ser un trabajo de tiempo completo, pero aquí una observación bien importante. Un trabajo de tiempo completo pueden ser 30 horas a la semana por 12 meses, ¿sí? Para acumular esas 1,560 horas. Ese es el número mágico, ¿sí? 1,560 horas. Pero aquí se cometen también muchos errores que vemos con mucha frecuencia. Puede ser también una cantidad equivalente con un trabajo de medio tiempo. Por ejemplo, 15 horas a la semana por 24 meses. Esto también da el equivalente a un año de tiempo completo con 1,560 horas. Se puede trabajar en varios trabajos de medio tiempo para conseguir este requerimiento específico. Pero aquí es donde muchos se confunden o muchos lo hacen de manera equivocada. Hay muchas personas que piensan que, ok, voy a trabajar horas extras, voy a trabajar 40, 50 horas los fines de semana. Eso, desgraciadamente, para efectos migratorios del gobierno, no se les cuenta más allá de 30 horas a la semana, ¿ok? Ok. Entonces eso es bien importante. Sí, perdón, Ivonne, para dejar esa parte bien clara, significa que full time funciona para el gobierno de manera que son 30 horas, no 35, no 40 horas. Es correcto, okay. Sí. Y obviamente, como ya lo comentamos, esa experiencia de trabajo calificada debe de ser pagada. No se cuenta el trabajo voluntario o lo que le llaman los internships, ¿verdad? Inclusive para los trabajos de medio tiempo se puede trabajar menos de 15 horas a la semana y se pueden tener varios con tal de que se acumulen esas 1,560 horas. Y volvemos a aclarar, si ustedes están estudiando, aunque tengan sus permisos de trabajo calificados, abiertos, mientras sea en un programa de estudios tampoco cuentan. Los programas de estudio que luego se van al co-op, que son trabajos, o sea, son permisos válidos de trabajo, de tiempo completo, en donde el candidato o el estudiante está trabajando jornadas completas, 30 horas o más, pero si
son co-op, si son parte integral o un componente de lo que es un programa de estudios, tampoco cuentan. Y volvemos a repetir, ya lo dijimos, pero también vamos a ser redundantes, pero si no se tiene ningún permiso o un estatus legal, ni siquiera hagan las cuentas. Lamentablemente no cuenta. Tampoco va a contar. Vuelvo a repetir, poniendo en un resumen, sabemos que Canadá en todas sus provincias el costo de vida es muy caro y hay muchos trabajos que les llamamos de sobrevivencia. Y podemos entenderlo, estamos en una época de pandemia, mucha gente ha perdido sus trabajos, se crearon algunos, se eliminaron otros, pero también es importante que está bien trabajos de supervivencia, por ejemplo, mientras se es estudiante, pero ya cuando una persona tiene el propósito específico de llegar a la residencia permanente, es bien importante que se enfoquen en conseguir trabajos calificados con las categorías de los códigos de ocupación nacional 0A o B, que ya los explicamos cuáles son. Todos sabemos que tú eres consultora registrada de inmigración, Ivonne, pero también eres especialista en educación internacional. El pasado 12 de este mes también hubieron buenas noticias para los estudiantes internacionales. ¿Podrías ampliarnos un poco al respecto? Así es, muchas celebraciones que tuvimos la Nevada en Vancouver y celebramos el Día del Amor y la Amistad, el Día de la Familia, las noticias que acabas de mencionar y luego esto del Express Entry. Sí, efectivamente, vuelvo a repetir, es una demostración del gobierno para apoyar y reconocer lo mucho que le aportan los estudiantes internacionales a la economía canadiense. Y es bien interesante cómo ha sido la evolución de los programas en línea, que es la clave de esta nota. Antes, irónicamente, cuando un programa se hacía en línea, aunque fuera parcialmente, eso ya era un motivo de negación para el Postgraduate Work Permit. ¿Sí? Es lo que le llaman, era un grant for refusal. Cuando se vino la primera ola de la pandemia, el gobierno adaptó esta situación para permitirles a los estudiantes que hicieran sus programas en línea, ya sea dentro de su país de residencia, su país de origen, o bien los estudiantes que ya estaban en Canadá, pero que las escuelas tuvieron que cerrar por la cuestión del COVID. Y también el gobierno habilitó, por ejemplo, para el procesamiento de los study permits, de los permisos de estudios, el gobierno habilitó una etapa que le llamaron el First Stage Processing, en donde aunque el estudiante no hubiera hecho biométricos, aunque el estudiante no hubiera llegado a la etapa final de evaluación, el gobierno habilitó que esos estudiantes pudieran empezar sus programas en línea. Ahora, ¿qué acaba de pasar con estas noticias? Con esta segunda ola de la pandemia, con estas variaciones y mutaciones que estamos experimentando, es muy difícil predecir por cuánto tiempo más las fronteras van a estar con tantas condiciones, tantas restricciones, cuántas escuelas van a poder seguir abiertas o van a tener que volver a cerrar. Entonces el gobierno ya estableció que aun y cuando se hagan un 100% los programas en línea, eso no va a afectar la elegibilidad para el Postgraduate Work Permit. Específicamente, ¿a quiénes beneficia esta medida anunciada por el gobierno, Ivonne? Sí, es muy específica, ¿sí? Y también puede haber muchas confusiones en ese aspecto, pero vamos a aclarar eso. Estas medidas se aplican específicamente para los estudiantes internacionales que están registrados, que están inscritos en programas elegibles de Postgraduate Work Permit. Vamos a explicar un poco más adelante cuáles son estos programas elegibles. Y para los estudiantes que empezaron o que van a empezar en un programa educativo,
en los semestres que empiezan desde lo que le llaman Spring 2020 al otoño, Spring to Fall 2021, o para aquellos programas que ya están comenzados desde marzo del 2020. Esto es bien importante porque el gobierno siempre es muy estricto con las fechas, entonces debemos de tener eso bien claro. Y también aplica para los estudiantes que ya cuenten con un permiso de estudios, con una aprobación de un permiso de estudios, o que aplicaron a un permiso de estudios, o sea, que enviaron su solicitud antes de empezar este programa, o que eventualmente se va a aprobar siempre que caiga dentro de estas fechas. Y obviamente cumplir con todos los requisitos, todos los criterios de lo que le llaman el Postgraduate Work Permit. Acláranos este punto, Ivonne. ¿Cuáles son los programas de estudio que tienen la ventaja del permiso de trabajo después de la graduación o el Postgraduate Work Permit? Sí, esta es otra área igual que se presta mucho a confusión, a fraudes, a desvío de como misleading advertising por parte de agencias educativas o inclusive por parte de estudiantes que cometen errores honestos, o sea, inclusive agencias educativas que cometen errores honestos simplemente por ignorancia, ¿sí? Que no saben, o aquellos estudiantes que piensan que pagarle a una agencia educativa significa que van a pagar más o que van a querer cobrarles cuotas por encima de las que cobra la escuela. Entonces lo hacen, esos estudiantes se inscriben por su cuenta y hacen todos sus procesos por su cuenta. No hay nada que obligue a nadie a hacerlo con una agencia o con un consultor. No, o sea, los sistemas están diseñados para que las personas hagan los procesos por su cuenta, pero muchas veces el no tener conocimiento de cuáles son estos programas elegibles, el no estar actualizándose constantemente de todos los cambios, esto llevan a muchos candidatos o a muchas agencias a cometer errores catastróficos. Entonces, contestando a esta pregunta de cuáles son esos programas elegibles para el Postgraduate Work Permit, permiso de trabajo postgraduación, y que por lo general conducen hacia la ruta de la residencia permanente, es blanco y negro. Está bien fácil definirlos de esta manera. Número 1, los programas en instituciones educativas públicas pueden ser a nivel certificado, a nivel diploma, a nivel, eso es muy de Canadá, que le llaman aquí el Associate of Arts Degree, los pregrados académicos, o licenciatura o maestría, siempre y cuando sean en escuelas públicas, son elegibles para un permiso de trabajo postgraduación, Postgraduate Work Permit. Los programas en escuelas privadas, y aquí es donde, vuelvo a repetir, aquí es donde se presenta la confusión. Estos programas son elegibles en escuelas privadas solamente cuando el programa conduce a un grado académico de educación superior, lo que le llaman Granting Degree, ¿sí? Y pueden ser en su nivel de Associate of Arts Degree o Bachelor's Degree o en maestría, cuando son escuelas privadas. Hay muchísimos programas, miles de programas en escuelas privadas que son excelentes. Son los programas de co-op, los programas que se llaman también diplomas o certificados, y son muy valiosos porque dan experiencia canadiense, le dan al estudiante la oportunidad de ingresar legalmente al país como estudiante, pero desafortunadamente, si estos programas en escuelas privadas no conducen a un grado académico, no son degree granting como Associate of Arts Degree, Bachelor's Degree o Master's Degree, entonces no son elegibles para el Postgraduate Work Permit. Estoy hablando de la mayoría de las provincias en Canadá, excepto Quebec, ¿ok? Para Quebec es un sistema diferente. Y ahí muchos programas en escuelas privadas sí conducen al Postgraduate Work Permit, entonces vamos a excluir en estas
sesión a lo que es la provincia de Quebec, pero para el resto de Canadá esas son las dos condiciones en cuanto a escuelas públicas y las escuelas privadas. Pregunta de nuestra audiencia: ¿un programa de estudios en Canadá es una vía para emigrar a este país? Definitivamente que sí. Es una vía muy, muy popular y tiene mucho sentido porque el ingresar a Canadá con un permiso de estudios, en primer lugar, se ingresa legalmente. Los programas de estudios, muchos de ellos permiten trabajar 20 horas a la semana de medio tiempo mientras se estudia. Esto permite tocar puertas, permite colocarse en trabajos, a lo mejor si no son calificados en un principio, pero a medida en que las personas se adapten al sistema, se pueden conseguir un patrocinador a lo largo del camino, un patrocinador que abra a otras categorías migratorias. Muchos programas, como ya lo comentamos, con el Postgraduate Work Permit dan la facilidad de que al graduarse se puede calificar, aplicar a un permiso de trabajo hasta por 3 años abierto, y de esta manera se va acumulando los puntos para la residencia permanente. Se mejora el inglés, se acumula la experiencia laboral canadiense y hay muchas cosas que pueden pasar. Yo también lo digo de broma, pero es algo muy satisfactorio dentro de mi trabajo. Yo también les digo a los candidatos que puedan encontrar el amor de su visa. Hay gente que de verdad llega y genuinamente, ¿ok? Es posible, claro. No aceptamos solicitudes de matrimonios arreglados, pero yo lo veo cada año, y es uno de mis procesos favoritos, el spousal sponsorship, porque tenemos acceso y podemos contar las historias de amor de nuestros clientes. Entonces, el venir como estudiante es una llave para entrar a Canadá, que abre muchas puertas. Abre puertas para mejorar el estudio del idioma inglés, abre la puerta para poder trabajar legalmente, para poder aplicar a un permiso de trabajo posgraduación en muchos programas, y los que no, puede abrir la llave para tocar puertas con patrocinadores, puede abrir la llave para conocer a alguien, enamorarse y aplicar a otras categorías. Y bueno, todo el tiempo se están generando tratados de libre comercio, el Working Holiday Visa, se puede transferir del estatus de estudiante hacia otro, un cambio de estatus. Entonces, definitivamente que sí. Y de hecho, yo considero, con toda la experiencia de todos los procesos que hacemos todos los días, es la manera más fácil el ingresar como estudiante, porque además, ya lo comenté también anteriormente, lo que uno aprenda se queda con una persona para siempre. Exacto. No les va a afectar. Entonces, obviamente que sea un programa que les ayude a adquirir más conocimiento de algo que les sirva, que les ayude y que les apasione. El ministro de Inmigración, Marco Mendicino, dijo: nuestro mensaje para los estudiantes internacionales y trabajadores extranjeros es simple. No solo queremos que vengan como residentes temporales, queremos que se queden. ¿Qué piensas de este mensaje? Eso es muy bonito y yo hago eco a lo que dijo nuestro ministro de Inmigración, el honorable Marco Mendicino, porque tiene mucho sentido. Yo pienso que sí es cierto y tiene mucho que ver con lo que acabamos de comentar. Un estudiante internacional, un trabajador temporal, extranjero, que vienen de una manera temporal, le están aportando mucho a Canadá, pero también Canadá les puede aportar mucho a ellos. Es todo un sistema de adaptación, ¿sí? Entonces, el gobierno ya reconoció, ¿verdad?, que esas personas ya adquirieron educación muy valiosa dentro de los sistemas canadienses, ya adquirieron experiencia de trabajo muy valiosa y que además que se necesita y se aprecia para poder aumentar y beneficiar la economía de Canadá. Entonces,
son candidatos ideales para que se queden en Canadá y realmente le aporten todavía mucho más. Son los nuevos inmigrantes. Aprovecho para felicitarte por tu más reciente premio Mujer Tech 2021. Muy merecido, Ivonne. Muchas gracias. Pues esto también es un eco al empoderamiento de las mujeres, ¿sí? A demostrar que sí podemos, que solamente necesitamos las oportunidades para brillar, para crecer desde el cielo en el que estemos. No importa que sea Canadá, México, Chile, Perú, Argentina, podemos aspirar a una equidad de género en todo el mundo. Podemos ser agentes de cambio. Un placer, Antonio. Siempre es un placer. Cada vez que hay noticias como esta, vale la pena compartirlas. Por supuesto, era Ivonne Navas, consultora registrada de inmigración y además especialista en educación internacional. Conversábamos sobre los más recientes anuncios del gobierno canadiense en el área de inmigración y por supuesto en educación. Si estás acompañándome hasta aquí, quiero agradecer por tu tiempo, quiero agradecer tu apoyo, quiero agradecer el que compartas, el que le comentes a las personas que tú conoces acerca del contenido que compartimos aquí en Euforia. Por supuesto, si estás interesada en emigrar, estudiar y trabajar en Canadá, no olvides que nosotros podemos referirte con profesionales en el área de educación e inmigración en este país. Profesionales que te ayudan el paso a paso en ese proceso para que logres con éxito tus objetivos. Ya lo sabes, puedes contactarnos por WhatsApp. Aparece ahí el link en la descripción de nuestros videos. Ahí lo vas a encontrar. También no se te olvide suscribirte a este canal, por supuesto, darle like, comparte, comenta, eso es bien importante, siempre nos encanta saber lo que piensas, leer tus inquietudes y por supuesto tratar de darle respuesta a todas tus preguntas. Ya lo sabes, estamos aquí siempre creando contenido para ti cada semana. Es Euforia Radio TV. Nos vemos en la próxima. Mi nombre es Antonio Goches y no olvides, el ayer está en el pasado. Hay que disfrutar a plenitud del presente para poder sonreír en el mañana, o sea, en el futuro. ¡Chao!